Hola, ¿qué tal mis amigos de Mente Positiva? Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a hacer algo novedoso, nuevo, que te va a ayudar a atraer el dinero. Si es que tú estás ahorita con problemas económicos, si tienes deudas, no sabes cómo conseguir dinero para poder ayudar en tu familia, tienes cualquier tipo de problemas que tenga que ver con el dinero, pues hoy vamos a hacer este video que es importante sobre los amuletos. Voy a indicarte varios amuletos para atraer el dinero, para que te ayuden a conseguir ese dinero que necesitas. Te voy a indicar 6 amuletos que yo he hecho a lo largo de los videos en mi canal y te voy a indicar uno por uno cómo es lo que debes hacer en breves rasgos y para que tú los apliques. Entonces vamos a comenzar. Pero antes, como siempre, antes de indicarte, te suscribes al canal para que puedas ver videos como este. Deja tu like, comparte y activa la campanita. Comencemos con el primer amuleto. Bueno, comenzando, ¿no? Te voy a indicar 6 amuletos, pero te voy a explicar qué amuletos te voy a indicar. Voy a indicarte primeramente el de las monedas chinas, que puedes ver aquí. Estas son monedas chinas, ¿no? Cada una son fuentes de energía positiva para la atracción de dinero. También vamos a necesitar, vamos a indicarte el amuleto del laurel. También vamos a indicar el amuleto del billete de dólar, las llaves y el elefante. Y también uno que tengo por acá, el de la planta que recién hice un video. Entonces vamos a comenzar primero con este para indicarte cómo debes hacer. Comencemos primeramente, como te dije, con las monedas chinas, las cuales estas son utilizadas como para la buena suerte, te ayudan a atraer lo que es la abundancia, la riqueza, el dinero. Todo va a depender cómo le hagas el amuleto. En este caso yo solo voy a utilizar 3 monedas. Hay varias opciones, ¿no? Por ejemplo, estas monedas puedes utilizarlas poniéndoles las 3 monedas en la billetera o en el bolso, nada más. No necesitas hacer nada más, las colocas ahí. Y pues eso te va a ayudar a tener como cábala, como amuleto para que te venga dinero más y más. Otra forma es utilizarle como manilla haciendo un brazalete utilizando las monedas, utilizando un lazo rojo, una lana roja y les vas envolviendo tratando de hacer. Esto también puedes hacerle con diferentes cantidad de monedas, por ejemplo puedes hacer con 5 monedas, con 6, también puedes hacer con 8 y también puedes hacer creo que con 9 monedas. Cada una te va a ayudar a la abundancia, a la riqueza, otras te van a ayudar para otras energías positivas, pero la gran mayoría de estos amuletos solo te van a ayudar para la energía que tiene que ver con el dinero. Te voy a indicar más o menos cómo deberías utilizar estas monedas chinas. Bueno, estas monedas chinas las puedes comprar donde hay esos lugares donde venden exoterismo o donde venden normalmente las personas que venden brazaletes, manillas manuales o hechas a mano saben tener este tipo de, ¿cómo se llama? De monedas. Hay lugares que son específicamente donde venden velas, que también venden rosarios, esas cosas también se ven tener, porque tienden a tener todo lo que genera energía positiva. En este caso les voy a indicar cómo deberían hacer, más o menos, tú puedes basarte de tu manera. Verán, primeramente vamos a utilizar esta moneda de aquí y la vamos a meter de esta forma. Una vez que tenemos esta moneda, vamos a coger y vamos a colocar, así como están viendo, ¿no? Voy indicándoles así, puesto en el... Metemos esta moneda acá y la colocamos ahí. Una vez hecho eso, que le ponemos de esta forma, lo que vamos a hacer es este lazo de acá, este lazo más corto lo dejamos ahí, el lazo más largo le metemos, le volvemos a regresar por aquí y vamos a meter por el medio de las monedas aquí. Colocamos en el medio de las monedas y logramos otra vez incrustar por el otro lado y hacemos esto. Listo. Una vez hecho eso, volvemos a hacer lo mismo con la siguiente moneda. Metemos en el orificio
Estas monedas tienen esta característica que tienen ese orificio en el medio que te va a ayudar a meter el hilo o el lazo para que puedas hacer este tipo de... Entonces una vez ahí, pues nuevamente lo metes por el medio, ahí, y luego otra vez coges eso también. Por acá, digamos, por debajo, y sacas. Ahí es. Nos equivocamos, pero luego le volvemos a hacer. Listo, una vez hecho eso, para que ustedes puedan hacer un nudo, con esto ya lo pueden utilizar como anilla, simplemente se lo amarran, ponen la mano ahí, se la amarran, o lo puedes sujetar para colgarlo en algún lugar, eso es fácil, puedes sujetar ahí y lo cuelgas en cualquier lugar. También puedes cerrar de una vez todo el lazo, lo puedes cerrar haciendo un círculo, por ejemplo yo le voy a regresar y simplemente le voy a dar vuelta por acá, por afuera. Y listo, quedaría así. Igual, y una vez hecho eso, le doy la vuelta acá para cerrar, que todo quede enlazado con el lacito rojo. O sea que todo quede una fila así de lacito rojo, como están viendo, que quede así. Una vez hecho eso, aquí amarramos y listo. Y nos quedaría de esta manera. Esa es la forma de hacer. Esto lo puedes colocar, lo puedes colgar en algún lugar, lo puedes andar a llevar, lo puedes utilizar de manilla o de brazalete, y esto te va a ayudar a generar o a atraer el dinero. Así se utilizan las monedas. Ya te digo, tú puedes hacerlo con 5 monedas, compras 2 más, son a lo menos estas son bien económicas. Puedes hacer con 6, con 8 y con 9 monedas, y haces lo mismo. Cada una, también puedes hacer un triángulo con 3 monedas, así sería otra forma, ya es para otros tipos de características que te ayuden a generar otro tipo de energía. Todo va a depender para lo que necesites, pero en este caso, como es para generar dinero, yo con estas 3 o andar cargada las 3 es suficiente. Vamos a el siguiente amuleto, que es el elefante. Vamos al siguiente amuleto, el amuleto de los elefantes. Bueno, aquí como ves solo te indico un elefante, pero para este tipo de amuletos o este amuleto se utiliza 3 elefantes. Yo voy a utilizar solo como ejemplo el más grande. Para este amuleto debes utilizar sí o sí 3 elefantes. Vuelvo a repetir para que ustedes se lo graben. Este amuleto, al igual que el amuleto de las monedas chinas, son amuletos, o se llaman en China, le dicen como Feng Shui, que se utiliza para generar dinero, atraer la abundancia, la riqueza, la prosperidad. También se utiliza para proteger nuestro hogar, pero en este caso lo utilizamos para el dinero. El elefante que pueden ver aquí tiene una característica. Hay elefantes, bueno, para este tipo de ritual debe ser elefante pintado de dorado, no de amarillo, sino de dorado. Nosotros compramos estos elefantes en blanco, se ha hecho así, ¿cómo se llama? En porcelana creo que es. La cuestión es que debe estar en blanco y tú vienes y le pintas con el color dorado. O puedes comprar los dorados, que ahí te va a costar más, pero es mejor hacer uno mismo, hasta para que te sientas mejor al momento de tenerlos y utilizarlos. Entonces, el elefante tiene la característica de ser dorado y de tener siempre ¿cómo se llama? La trompa, así como le ven con esta curva, y que tenga un orificio aquí. Eso sirve. ¿Para qué sirve este orificio? Para colocar un billete. Tú lo puedes meter el billete ahí. Ya. Ahora, ¿qué billetes deben utilizar? Debes poner billetes que estén en circulación, que se puede usar, que puedas comprar. En este caso, en cada elefante debes meter un billete. En cada elefante debes meter un billete. Hay en los 3 elefantes, por ejemplo. Estos elefantes deben ser en un orden de tamaño. Pequeño, mediano y este caso que tengo aquí el más grande. Pequeño, mediano y el más grande.
En el pequeño van a poner un billete con menor denominación o menor valor. En este caso yo tengo el elefante con un billete de $5, el más pequeño. El siguiente elefante, tengo un elefante de mediano con un billete de 10. Y este elefante que lo tenía puesto en la trompa, el billete de $20 que pueden ver aquí. Los billetes, como les digo, deben ser reales, nada de ficticios ni nada. ¿Por qué? Porque eso estás dando a entender que el ritual, si crees en este tipo de amuletos, en este tipo de rituales, y por ende mismo vas a sentirte como con la energía positiva para que te genere dinero. Si tú comienzas con el mismo hecho de utilizar unos elefantes que no son del tamaño adecuado, no utilizan la trompa así como está, no utilizas los billetes, utilizas ficticios o dañados o rotos, entonces desde el mismo hecho ya estás rompiendo el amuleto porque no crees, simplemente así. Entonces, una vez que tienes el elefante, coges el billete, lo haces un rollito y lo colocas en la trompa, así. Y listo, y lo dejas ahí. Estos elefantes, ¿dónde debes poner? Debes poner en un lugar, ya sea en tu habitación, en un lugar donde tú sepas que están ahí, que nadie toque, pero que se vayan a cogerse los billetes, pues si te quedas sin nada. La cuestión es que sepas que tú están ahí, que nadie coge y que los tienes como amuleto y siempre te van a recordar que eso te está ayudando a generar dinero. Parece que es como medio chistoso, como medio irreal, pero si es que tú crees en esto vas a ver y vas a notar que sí se crea, sí se genera. Este es el segundo amuleto. Vamos a un tercer amuleto. El siguiente amuleto es el billete de dólar. Como puedes ver, ahorita te estoy indicando un billete así, sin doblar, sin nada. Y este billete que está hecho un triángulo, el cual se dice que es la estrella de David. Es supuestamente para generar dinero. Es una atracción o un amuleto que te atrae el dinero. De forma. Solo dinero. Este amuleto es solo para dinero. Nada de que... O sea, te va a generar abundancia en el dinero. Nada de que prosperidad, nada de eso. Tú tienes, te va a ayudar a que atraigas dinero de cualquier forma, va a traer dinero. Te vas a dar cuenta que así es. Y entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Hay varias formas de utilizar el billete de dólar. Varias formas. Puedes utilizarlo como cábala, simplemente así como puedes ver. Así, lo colocas en tu billetera, lo pones ahí y lo tienes puesto, nada más. Esa es una forma de utilizar el billete de dólar. Otra forma es doblar el billete con la cara que esté en la parte de arriba. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada uno como lo ponga. Solo el hecho de que tengas y sepas que el billete de dólar está en tu billetera, en tu cartera, como amuleto, vas a ver que vas a traer dinero. O sea, el doble de doblar el billete así en la mitad, ¿ves? No tiene mucho que ver. Lo que tiene que ver sí es que lo tengas el billete. En este caso, esta de acá sí tiene que ver mucho porque simboliza algo. Entonces este billete es un símbolo de una estrella que te estoy diciendo. De esa estrella, según el esoterismo, es para atraer el dinero. Se la dobla de esta manera, pero no te voy a indicar cómo debes doblar porque aquí tengo un video, aquí arriba o en la descripción de este video, o en el primer comentario te voy a dejar el video para que veas cómo se dobla. Hay la forma de estrella y la forma de pirámide, que es una pirámide, esas dos formas. Cualquiera de las dos se utiliza para generar dinero. La una es más potente que otra, la pirámide es más potente. Pero, por ejemplo, yo la pirámide la deshice, no, o la regalé creo. Y la estrella me quedé. Hay otra forma, no me acuerdo cómo era, que le tengo yo puesto en otro video, que si es que es para el dinero, pues les voy a dejar ahí también en la descripción el primer comentario. Este amuleto es uno de los amuletos más conocidos. A ver, en el caso de que tú no tengas dólar, no te va a servir. Es lo malo de este amuleto. No puedes hacer con cualquier billete, con cualquier tipo de billete. No, para este amuleto sí debes hacerlo con un billete tal cual, el billete de dólar. Ahora, si quieres intentar y hacerlo con un billete de tu país, pues hazlo. Puedes hacer con un pesos colombianos, pesos mexicanos, ya depende de cada quien. Pero vas a notar que no es lo mismo, o sea, no es. Lo que pasa es que
el mismo hecho de tener el billete de dólares como una cábala misma. Entonces, eso es lo que es este amuleto. Vamos al siguiente amuleto. El amuleto de las llaves. Las llaves se puede utilizar de diferentes formas para generar dinero y protección. Yo, por ejemplo, le utilizo unas llaves para protección y también utilizo otras llaves como amuleto. Tú puedes utilizar de varias formas. Ya. En este caso, como puedes ver aquí, tengo la llave en una pequeñita, pero aquí si se pueden ver hasta tiene el símbolo de, eh, de dinero, como ven ahí. Ya. Estas llaves yo las utilizo, por ejemplo, en mi caja fuerte. Esta es solita la dejo ahí. No le pongo nada de nada, nada de nada, porque simboliza que es para dinero. O sea, es como mi cábala. La tengo ahí. No hago nada de nada. Tú puedes tener así. No le pongas nada de nada. Yo le pongo la argolla, pero es para poderla sujetar, porque a veces se pierde, se cae del dedo. Mejor tenerla así. Entonces, como ven, esta es una forma. La otra forma para utilizar el amuleto de las llaves, hay una forma que es utilizar. Se recomienda utilizar o coger una llave, la cual la curas, la llave que te va a dejar un video, cómo debes curar. Te voy a dejar aquí, o en el primer comentario, o en la descripción. Ahí vas a ver cómo se cura la llave. Y esas llaves la vas a colocar en tu llavero, o en donde tienes el juego de llaves. Ahí lo que debes hacer es, en esas llaves, solo tener 3 llaves. La de la puerta de ingreso. Si es que tienes una puerta fuera exterior, utilizas esa, la puerta de ingreso. Y la de la curada, la que tienes ahí, te sirve como amuleto. Solo 3 llaves, no puedes utilizar más. Ese es un tipo de cábala. Puedes utilizar ese 3 tipos de llaves. Solo los 3 llaves. O, si es que solo tienes una puerta principal, puedes utilizar la puerta principal, las llaves del vehículo, de algún vehículo que tengas, ya sea que sea la cadena de tu bicicleta, cadena de la moto, las llaves para prender la moto o el carro, cualquiera de esas. Y la llave de curada, nada más. Entonces, 3 llaves nada más en tu llavero, nada más. Sirven como cábala para generar, así como protección, para generar abundancia, prosperidad y dinero. Ahora, hay otro amuleto, el amuleto que es, tú puedes tener un juego de llaves, pero tú puedes conseguir una llave de algún santo, sobre todo un santo que genere, te ayude a traer dinero. Pues yo utilizo la llave de San Benito, que no es una para generar dinero, pero sí sirve para protección a mí ante la brujería, ante el mal de ojo y todo eso. Eso ya es otra cosa, pero yo utilizo esa llave. Puedes utilizar hay muchas llaves que son como amuleto para generar dinero que puedes encontrar así mismo en los lugares de esoterismo. Esas llaves las colocas, no importa las llaves que tengas en ese llavero, no importa. Puedes tener las que quieras. Otra forma de utilizar las llaves es colocarlas, las llaves en tu billetera, en tu monedero, y las tienes ahí, como una cábala de dinero. Solo representa dinero. Trata de que esa llave sea por lo menos la copia de algo importante que tengas. Es muy riesgoso porque te puede perder y te pueden robar, pero es la cábala. Entonces tienes que cuidar ese lugar. Hay muchos otros amuletos utilizando la llave, pero yo solo utilizo esta llave que es solitaria, la llave que le tengo puesto la llave de San Benito, y tenía hecho una de 3 llaves, que la una le tenía curada y tenía 2 llaves más. Esas son todas las cábalas de este amuleto. Vamos al siguiente. Seguimos con el siguiente amuleto, el amuleto de laurel. En este amuleto pues hay una gran cantidad de rituales, de amuletos que pueden ustedes hacer. En mi canal pueden encontrar algunos videos, yo les voy a dejar 1 o 2 videos ahí en la descripción, en el primer comentario, para que vayan y vean cómo se hace el amuleto. Pero en general, el amuleto se trata de utilizar siempre en ciertas partes específicas de lo que nosotros traemos. Por ejemplo,
puedes andar a cargar amuletos, digamos este amuleto de laurel lo puedes andar a cargar en la billetera. 3 amuletos, digamos 3 hojitas de laurel, como puedes ver aquí, les amarras con un lazo rojo y le andas a traer. Esa es una forma de cábala o de amuleto. También puedes coger una sola hoja de laurel y la pones en tu billetera. Y es cuestión de cómo la quieres utilizar, pero hay otra forma que es bien, es buena se puede decir, en la que tú puedes poner una hojita de laurel en la plantilla, debajo de la plantilla del zapato. La pones es cuando vayas a buscar trabajo, cuando vayas a buscar hacer un préstamo, todo lo que tenga que ver dinero. Ese día llevas esa hoja de laurel y te la pones en la plantilla y te vas. Si es que lograste hacerlo de manera positiva, pues como quiera que sea, a la noche llegas a sacarte la hojita de laurel, agradeces y simplemente la quemas, nada más. Bueno, esa es una forma, ¿no? Hay que ver un video también que te voy a dejar así de la hoja de laurel, que puedes ver cómo es de utilizarla. Pero esas son las más recomendables. También puedes utilizar la hoja de laurel, ponerla en el bolsillo de la ropa de trabajo. Esto te va a ayudar bastante. También puedes andar a cargar la hoja de laurel en tu bolsillo. Ya es cuestión de cómo te quieras sentir, digamos como quieras sentir el amuleto, ya sea en la billetera, ya sea en tu ropa o en la plantilla debajo de la plantilla del zapato. Hay varias formas, la cuestión es que tú vayas buscando en alguna de ellas y puedas aplicar este amuleto. Como les digo, también hay rituales en mi canal que son esos ya con otros materiales, pero que se utiliza como ingrediente principal el laurel. Vamos al último amuleto. Último amuleto. El último amuleto se trata de tener una planta del dinero en tu casa. Esta planta ahí te va a ayudar en lo que tiene que ver dinero, prosperidad económica, abundancia económica, todo te va a ayudar en lo que tiene que ver el dinero. Lo que sí, las plantas hay variadas, hay diferentes, de diferente tipo para este tipo de amuletos. En este caso, como pueden ver, aquí tengo la planta. Esta planta se llama planta de jade y también se conoce como la planta de dólar. Tiene otros nombres que eso lo pueden investigar en internet, que se pueden. Yo en un video que te voy a dejar por aquí arriba para que puedas ver ese video, ahí hablo todo sobre esta planta. También pueden ver en la descripción el primer comentario. Les voy a dejar varios videos de cómo se hacen estos amuletos, pero aquí les doy resumen y tips de los amuletos más efectivos. En este caso, esta planta de jade. Esta planta hay que saberla, te la compras, la siembras y pues la puedes tener en un lugar donde no llegue los rayos solares, sino que simplemente le llegue la luz, o sea, tenga por lo menos luz, pero que no llegue, como te digo, impacte el sol directamente, sino que solo simplemente haya la suficiente luz. Y la debes dar de ponerle agua cierta cantidad de días. Yo, por ejemplo, se comienza una semana o 15 días y después puedes poner una vez por semana ya, porque esta no hay necesidad de ponerle todos los días, porque simplemente esta planta si le pones bastante agua se va a comenzar a dañar. Es por eso que no se hace eso. Lo que recomiendo es que cuando tengan la planta traten de cuidarla y sientan la necesidad, no más que toda necesidad, sino piensen que esta planta les va a dar el dinero y les va a traer la prosperidad. Este es uno de los amuletos que tengo varios como puedes ver, y espero que cualquiera de estos amuletos que lo puedas utilizar. Comienza con los más fáciles como es las llaves, el dólar, bueno el dólar si es que eres de aquí de mi país, puedes utilizar eso. La hoja de laurel, la planta tiene un costo, siempre tiene un costo. Me olvidaba de la planta de la planta de jade, que la debes poner en una maceta, como ves aquí. Pero no debe ser de plástico, debe ser una vasija o por lo menos que sea de porcelana, pero que no sea de plástico, para que tenga los mejores beneficios. Y también esta es una característica, se caracteriza estas vasijas así como ven,
en la antigüedad se veían como lugares donde se guardaba el arroz, yo que sé, cosas que daban abundancia. Por eso se tiene esto. Eso es todo, mis amigos. Espero que les sirvan y puedan utilizar este tipo de amuletos. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.